Vos hiciste el test político argentino, así se busca en la página web y descubriste cómo pensamos los argentinos. Nos tenés a cada uno con una etiqueta sobre cuál es nuestro pensamiento, nuestra ideología. No cada uno con una etiqueta, pero sí un gran volumen de gente, de por sí debe ser una de las bases de datos civiles más grandes que hay. Pero bueno, lo que empezó como forma de chiste terminó siendo un estudio y terminamos haciendo un análisis de Big Data sobre los datos que correlacionamos, que estuvimos viendo y correlacionamos con un montón de cosas y salió un estudio más que interesante de cómo piensa la sociedad argentina y en sus distintos sectores etarios y económicos. Lo que está bueno es que después de hacerlo hubo elecciones. Y de alguna manera pudiste chequear si te habían contestado bien o han Sí, estado lo nuestro específicamente es más un análisis económico, social y de peronismo. Esa era la gran diferencia que tenía, porque era un Nolan modificado, un test de Nolan modificado. Y bueno, pudimos ver los porcentajes de peronismo, de no peronismo, de gorilismo, de libertad económica, de libertad personal, y salieron datos muy interesantes de toda la sociedad, que lo hemos usado mucho en Buenos Aires y acá en Mendoza. Y por ejemplo, ¿qué nos podés contar de qué ideología tiene la gente? Y si la usa la ideología, porque una cosa es tenerla y otra es usarla. Y ponele, hay cosas muy interesantes. Ponele, la mayoría, a niveles internacionales, la mayoría de la Argentina, desde lo social, es una sociedad bastante abierta a niveles internacionales, muy progresista en lo cultural. La gente, de por sí, la gente hasta de mayor edad ha evolucionado mucho en eso. Ya a la gente no le interesa con quién o qué se acuesta cada persona. Es muy liberal desde ese punto de vista. En lo sexual, en las drogas también ha cambiado mucho el consumo de drogas. En lo económico es un país que es muy filosocialista. O sea, particularmente la generación millennial, ya los más de mi generación, los X, o también se ve bastante bien en los centennials, somos un poquito más pro libre mercado, y en los centennials viene muy fuerte el tema liberalismo y libre mercado, quizás por un efecto Milley. Y los millennials son netamente filosocialistas y dentro del concepto argentino de política muy filokirchneristas. Y después el peronismo está dividido. Argentina, respecto al peronismo, se divide casi un tercio en autodenominados peronistas, un tercio en autodenominados antiperonistas y un tercio casi en gente que no se considera ni peronista ni antiperonista, pero con cierta tendencia a conceptos peronistas. Entonces, un peronismo sería un peronismo culposo, digamos, ¿no? Ni siquiera, en realidad, no es que sea culpógeno o culposo, hay banderas que ha tomado el peronismo como estatismo, protección de la industria, protección del trabajo, que son de por sí conceptos bastante viejos y antiliberales, pero que como han calado muy hondo en la sociedad argentina, aún los no peronistas abogan por esas cosas. Ahora, vos como analista, no se puede ser no peronista si el peronismo ha tomado todas las banderas, porque esas no son las únicas. Toma la bandera que está disponible en determinada temporada de la humanidad, ¿no? Y ahí deberíamos estar hablando 2 horas de en realidad qué es el peronismo. Pero bueno, el peronismo, una de las grandes genialidades que ha tenido es su capacidad de adaptación usando izquierda y derecha, ¿no? Por lo tanto, por eso yo digo que justamente el test nace por eso. Yo digo que el test político de Nolan, que mide en todo el mundo, se usa para orientación política según libertad económica y libertad personal. Para Argentina no sirve porque hay un tercer factor que es el peronismo. Dentro del peronismo uno puede ser liberal, que sería menemista, o podría ser más filosocialista, kirchnerista o hasta montonero. Entonces, dentro del peronismo, que es un movimiento que ocupa todo, es muy difícil decir qué es o qué no es. Yo creo que lo más que se puede conceptualizar es la parte dogmática. El peronismo es casi un dogma y fue diseñado de esa forma. Tiene sus rituales, tiene sus cultos, tiene sus días, tiene sus figuras. Entonces, es una experiencia religiosa, ¿no? El peronismo no se piensa, se siente.
¿Pero eso no es peligroso, que un partido político o una ideología sea más sensorial que racional? Ahí está el gran tema, que es el huevo o la gallina. El peronismo es lo que es porque el argentino es así y es quien mejor nos supo interpretar, o en realidad es algo que exacerbó el peronismo. Y eso es algo que vamos a dudar siempre. Perón yo creo que no inventó un movimiento, le puso nombre a algo que ya existía, que es la adoración del argentino por los líderes y los caudillos fuertes. Rosas fue peronista antes de Perón, entonces lo que hizo en cierta forma Perón es darle formato y una estructura y una serie de leyes a un fenómeno que ya existía en Argentina. Claro, cada uno puede definir si está bien o está mal según su concepción, lo que estamos hablando ahora. Me quedo con tu análisis sobre los millennials, y allí recurro al Mario Capaz, analista. Los millennials, ¿les gusta el Estado, el estatismo, porque es una concepción ideológica, creen que debe ser así, o es una cuestión cómoda que esperan ser contratados? Para mí se mezclan dos factores que acá se potencian, un factor internacional y un factor local en ese tema respecto a los millennials. Primero, es una generación que muchos son hijos de una generación que fue muy golpeada por la dictadura. Generalmente los millennials hoy en día son hijos de gente que fue joven durante la dictadura. Por lo tanto, es una generación que tuvo sus libertades en los 80, pero fue muy reprimida también. Entonces, son padres que todo lo que fue poner límites siempre fue mala palabra. Entonces, es muy difícil rebelarse contra alguien que no te pone límites. Y es muy difícil rebelarte contra alguien que tuvo su juventud en cierta forma coartada y quiere vivir una juventud con la juventud de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El ser adolescente es específicamente pelearte contra el sistema, que es pelearte contra tus padres. Vos lo que haces indirectamente es pelearte contra tus padres. Y con padres cada vez más permisivos que se ponían de tu lado en vez del sistema, y vos lo que querés pelear es contra tus padres, te genera una doble sensación de fracaso, porque no se enfrenta a tu padre a ponerte límites, sino se pone de tu lado y vos querés pelear contra él. Entonces la única forma de que vos podés cada vez pelear es buscar el límite, porque cada vez te extienden más el límite. Es una generación que fueron padres muy permisivos, que en muchas cosas estuvo muy bien, y en otras yo creo que los terminaron lastimando a sus hijos en no ponerse simbólicamente en el lugar del sistema, ¿no? Entonces, si vos hacías una toma de colegio o hacías cualquier quilombo y en vez de ponerse al lado de, mirá, pensar lo que estás haciendo, se ponía de tu lado, te genera ese conflicto. Eso lo hizo una generación que a nivel también internacional es así, tiene muy bajo umbral de tolerancia al fracaso. Es una generación la cual está siempre buscando el límite casi hasta un nivel medio histérico y necesita protección. Es una generación que el cuidado de sus padres lo extendió hasta los 30, 35 años, siguieron viviendo con sus padres, se independizaron económicamente muy tarde y en cierta forma después extrapolan el mismo concepto al Estado. Me tiene que cuidar o mi papá o me tiene que cuidar el Estado, pero alguien me tiene que cuidar, y si no es a alguien, tiene que haber alguien para cuidar a alguien. Es una generación que de por sí tomó poca responsabilidad en eso. Tienen miles de cosas súper positivas, es quizá la generación menos homofóbica que ha existido, la generación menos racista que ha existido, es una generación súper conectada, pero también ha tenido estos temas que son fenómenos sociales internacionales. En Argentina se le suma una segunda cosa que la hizo particularmente filosocialista a esa generación, que es la gente que vivió de niño o de adolescente el 2001. Entonces no tiene recuerdos del estatismo de los 80, y lo poco que puede hacer de su análisis político del menemismo es lo que escuchó ya siendo adulto, con una cultura y con un aparato paraestatal y estatal de total enfrentamiento ideológico al liberalismo y al globalismo. Entonces los culpables de todo post-2001 era el FMI, era Estados Unidos, era el neoliberalismo. Todos están hablando de neoliberalismo, no pueden ni definir qué es liberalismo. Entonces un aparato estatal diciendo
ellos son los malos, nosotros somos los buenos, nosotros te protegemos, muy a una generación muy con mucha capacidad de absorber ese tipo de discurso, y por eso es que el kirchnerismo en particular pegó tan bien en esa generación. Es una generación, yo en los gráficos lo veo, la gente más grande, la que más aversión tiene al discurso kirchnerista, es la gente que tiene más de 40, 50 años, particularmente más de 50 años. ¿Por qué? Porque es la gente que tiene recuerdos de la violencia política. Que no la quiere más. Los chicos esto lo ven como algo como poner huevos, que vehemencia. Como una aventura. Como una aventura. La gente que recuerda la real violencia política de Argentina, cuando escucha este tipo de discurso incendiario, no les gusta para nada. Y después los jóvenes, los centennials, no se bancan ni a Macri ni a Cristina, y hay mucho que está yendo hacia el liberalismo. Ese es un fenómeno latinoamericano bien interesante. Ahora, en todos los casos hay un fenómeno tipo anárquico. Es decir, hasta el estatismo es anárquico, porque que el Estado conduzca todo es absolutamente inconducente. Y el anarcocapitalismo te lleva a la nada misma. No llevan a la nada misma. Yo siempre me peleo con los ANCAP o los libertaringueros de que terminan siendo trotskistas del liberalismo. No se puede vivir en un estado de liberalismo anárquico total, no va a pasar nunca. Cierto nivel de Estado siempre vamos a necesitar. Obviamente no el Estado elefantiástico que tenemos en Argentina y generalmente en Latinoamérica. Y ahora justamente estamos en el punto, yo creo en un punto de inflexión de un discurso, de una lucha de discursos muy vacíos de por dónde vamos, ¿no? El fracaso económico de Chile, la vuelta al estado de bienestar. Y la discusión no pasa por ahí en un mundo que cada vez está más globalizado, y cuando te salen con una contraposición, dicen, no, pero mira, Trump está cerrando las fronteras. Trump no está cerrando las fronteras, es cuestión de ver los números. No, pero Europa, o sea, el Brexit, el mundo cada vez es más globalista. Entrar en discursos proteccionistas, nacionalistas, no tiene sentido, ya sea un discurso bolsonarista o bolivariano, no tiene sentido. Es cuestión de ver los chicos hoy en día cómo se manejan, que quizás hoy en día un chico de 18 años tiene más en común con un chico que hace memes y se ríen de las mismas cosas en República Checa o en Ghana que con sus padres. Entonces, el mundo que viene es ese. Ahora, si viene una primavera política, ¿para qué lado va a agarrar? Porque también asusta el resurgimiento del fascismo, ¿no? Fascismo de todo tipo, de izquierda, derecha. El totalitarismo tiene cierta tendencia a volver, yo creo que no tiene chances de volver, por lo menos a largo plazo, porque una de las necesidades de un régimen fascista, totalitario, ya sea de izquierda o de derecha, es el verticalismo, y la naturaleza hoy en día es antiverticalista, es de redes. Por lo tanto, tarde o temprano, pasó en la primavera árabe, pasó en todo, o sea, la gente es la que termina llegando a la información sin la necesidad de un ente central que le baje la información. Y para poder hacerlo de otra forma tenés que ser un Estado terriblemente rico y totalitario como lo es China, que ya venía de algo totalitario, por lo tanto puede mantenerlo, pero que una democracia con sus defectos pueda pasar a algo así, en el mundo de hoy lo veo muy difícil. Obviamente hay un crash cultural, está pasando de, ok, ¿hacia dónde vamos? Pero se va hacia un globalismo y hacia un libre mercado. Tendremos tropezones en Latinoamérica particularmente, pero es un momento súper interesante y yo creo que un futuro muy promisorio para Latinoamérica. En Argentina en particular, ahora más que con la vuelta del peronismo, yo creo que se va a volver a un centro. Han sido elecciones por más interesantes y positivas. Cambiemos sin desaparecer como fuerza política con un 40%. Alberto Fernández, que es un tipo de por más sensato y con mucho más poder de lo que la gente cree, tiene herramientas para negociar con la oposición, que es lo que quiere, y en cierta forma yo creo que el que termina más complicado es el kirchnerismo más virulento, el discurso más virulento, porque la sociedad está mostrando que la sociedad quiere ir hacia un centro, que es una herramienta muy válida tanto para el lado de Cambiemos como para Alberto Fernández.